Dime para ver, en estos planteamientos que se han estado haciendo públicamente, yo le puse mucha atención a lo que planteaba Kanawa. Él es partidario de simplificar los impuestos. Dice que hay toda una serie de impuestos que son improductivas, que realmente no generan gran cosa y lo que crean son distorsiones. También plantea que hay 6 impuestos productivos y menciona el impuesto a la transferencia de bienes y servicios, el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, los impuestos a las importaciones, impuesto a los combustibles, impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la propiedad. Esos son los 6 impuestos que él genera, que él entiende que son productivos. Si tú eliminas el resto de los impuestos, no te va a afectar pasa mucho. nada. No te va a afectar Y mucho. simplifica y te complica menos Entonces, operativamente. También se plantea el tema de ampliar la base. ¿Y dónde se puede ampliar la base? Básicamente es un tema de el ITEVIS. Y ahí tú estabas tratando, yo creo que el gran trabajo, porque eso choca incluso, pudiera chocar eventualmente con lo que es una política social o con una serie de cosas de parte de unas autoridades. El gran tema es que siempre se habla del gasto tributario, que es altísimo, que son 100 y pico de miles de millones, pero la mayor parte de ese gasto tributario es la exoneración de impuestos al ITEVIS. Y entonces, el gran tema para mí, yo creo que está ahí, en ese tema. Yo pienso que el esfuerzo, Luis, tributario, hay que hacerlo el más fuerte, y te lo voy a desglosar ahora, es por el lado del impuesto sobre los ingresos y el patrimonio. Y se me olvidó responderte a Roxana hace un rato, faltó otro, que es el llamado IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se hizo una propuesta razonable, saludable, en la última reforma tributaria, que el Congreso desechó y que el gobierno al final aceptó, y debió de echar el pleito por defender la propuesta que estaba planteando. Y la propuesta era muy buena esa propuesta. Que era que la propiedad inmobiliaria tiene que ser acumulada. O sea, la idea es, si usted tiene, para ponerlo, para que el gran público entienda, si usted tiene 4 casas de 4 millones de pesos, usted no paga un centavo por impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero si usted tiene una casa por ese mismo valor de 16 millones de pesos, usted paga impuesto a la propiedad inmobiliaria. O si tiene una de 5 millones, 5 millones y medio paga. Y esa de 16 no paga. Entonces, y eso que tienen exactamente. O sea, el impuesto a la propiedad se calcula por propiedad, por valor individual de la vivienda, no por valor acumulado de la propiedad inmobiliaria. Y su riqueza, la idea fundamental del impuesto a la propiedad inmobiliaria es gravar la riqueza de la gente. Entonces, usted es rico, solo que lo tiene rico entre comillas, pero o sea, tienes riqueza, pero la tiene distribuida en un montón de propiedades en vez de... entonces lo que hay que hacer es acumular esa propiedad. Entonces cuando tú sumas, eliminar, reducir exenciones al impuesto sobre la renta, con los cuidados y salvedades del lugar, sobre todo a los más desposeídos, y grabas y haces este tipo de reforma en el impuesto a la propiedad inmobiliaria, entonces tú estás atacando un problema importante de equidad y de recaudación. Ahora, eso no quita que el principal, digamos, el plato apetitoso, jugoso, es realmente el ITEVIS. Pero el ITEVIS tiene un montón de problemas. Vamos a ver, ¿qué es lo que está exento de ITEVIS? Educación, salud, o sea, servicio de educación, servicio de salud, servicio de agua. Alimentos básicos. Servicio de agua y luego alimentos básicos, medicamentos. Entonces, vas a poner un impuesto, vas a aplicar el ITEVIS a los servicios de educación cuando tú no tienes una oferta pública que pueda competir, que sea una alternativa, especialmente para los segmentos de mediano, bajos ingresos que están haciendo gastos de su bolsillo para pagar la educación en educación privada. Entonces, tú tendrías que tener una oferta que compita para que la gente tenga un segmento de la población tenga alguna alternativa. Y eso toma tiempo, porque no existe, o sea que toma tiempo. Exactamente, empezando por un adecuado financiamiento, que yo creo que eso va a suceder, aunque hay siempre dudas de que si la plata va a dar o no va a dar, pero yo creo que el 4% va a ser, en esencia, en lo fundamental, una realidad. Luego, el servicio de salud, bueno, pasa exactamente lo mismo, o sea, tú tienes una cobertura baja, no tienes el servicio, el régimen contributivo subsidiado en salud funcionando de tal forma que tienes una enorme cantidad de población excluida del sistema. Y básicamente informales. Trabajadores informales no están cubiertos, hay un problema de financiamiento adecuado y lucha de intereses en el seguro
en el régimen contributivo, tienes un problema de calidad muy serio de atención en los hospitales, en las unidades de atención públicas, tienes todavía un proceso de montaje de las unidades de atención, del nivel de atención, del primer primario de atención, entonces difícilmente eso sea, razonable. Entonces, ¿qué te queda? De hecho, con todo y estar exonerado, transporte público. La salud es extremadamente cara, y sobre todo para esa gran masa de la población de bajos ingresos. Y no solo en la República Dominicana, tenemos que los problemas de gasto en salud y de encarecimiento por el tema de los medicamentos es en todo el mundo. ¿Y la medicina? Servicio de transporte. Ese es otro tema. Entonces vas a ponerle ITEVI al servicio de transporte público. Es un servicio altamente informalizado. Que hasta para cobrarlo es complicado. Primero tienes un sector de poder político en el país, gremial, muy fuerte. Entonces te vas a echar ese precio. Pero además tiene un transporte caro e ineficiente. Y altamente informalizado, difícil de cobrar. Entonces el servicio de agua. Entonces, ¿qué te queda? Alimentos. ¿Pero qué hay en alimentos? Hay en alimentos, dividámoslos en dos grupos. Alimentos procesados y alimentos no procesados. Los alimentos no procesados son difícilmente gravables, porque se comercian también en mercados por canales relativamente informales. Pudieras morder algo de aquello que se comercia para los sectores medios, por los grandes centros, los grandes supermercados. Ahí pudiera haber algo, y quizás pero de nuevo, es muy residual. Pero además eso sería interesante verlo. Yo creo que crecientemente, y eso es en todo el mundo y en los países en desarrollo, que el fenómeno de la supermercadización ha sido muy importante y una creciente parte del consumo de alimentos está pasando a los supermercados. De ahí que tú tienes el fenómeno en la República Dominicana de que los colmados se te han convertido en colmadones. Y ya el grueso de su venta no es alimento, porque los alimentos los están vendiendo en los supermercados. Ahora hay que determinar qué porcentaje es eso y cuánto puedes realmente morder, porque probablemente sigue siendo todavía una parte muy importante que se comercia el consumo final informalmente. De todas maneras, si tú grabas en los supermercados alimentos no procesados, tú vas a tener un efecto distributivo de un momento, un salto en los precios, y estás diciéndole, al final le estás diciendo, si tú empiezas a grabar alimentos, le estás diciendo a los pobres que ellos son los que van a pagar el lío fiscal que tienes. Entonces eso es realmente un mensaje muy malo. ¿Dónde están los otros que son fácilmente grabables? Alimentos, son 4. En el fondo son 4. Aceite, arroz, pollo y azúcar. Porque se procesan. En el caso del pollo es mezclado, pero especialmente aceite, arroz y azúcar se procesa y por lo tanto son elaborados por empresas formales, en las cuales son fácilmente grabables. Los molinos, la factoría de arroz, empresas que producen o envasan grasas comestibles son unas pocas, las puedes grabar fácilmente. Igual pasa con el azúcar, que son, digamos, los ingenios, ¿no? Es muy fácil. Bueno, también está la leche líquida, pero bueno, también entonces ahí hay un grupo de productos que no es tan fácilmente clasificable, porque ahí en el caso de la leche tú tienes una parte que es importada, una parte que es nacional. Ese es fácilmente grabable, pero de nuevo, otra vez, ¿cuál es el impacto que tiene? Entonces, ¿vemos acaso a un gobierno que sería capaz de grabar pollo, va a haber que cambiar azúcar y arroz? Al ITEVI le va a poner... Eso no lo veo yo. Va a haber que ponerle el nombre de otros países. IVA, imposible vivir aquí. Entonces, exacto. Entonces tú tienes el campo relativamente cerrado. No significa que no puedas ampliar la base del ITEVI y empezar a sacar de la canasta exenta un conjunto de productos que al final fue que se colaron en la reforma de los 90, cuando se amplió la base del ITEVI, se convirtió en ITEVIS, en el 92. Y luego, eso fue en la reforma del 92 y luego posterior. Sí, en la reforma del 92 y luego la reforma también arancelaria, porque se mezcló con la reforma arancelaria que se dictó por decreto primero y luego cuando el Código Tributario. Exacto. Entonces, ahí hubo un conjunto de bienes que se colaron argumentándose que eran bienes de consumo básico. Tú pudieras cerrar la brecha y ampliar la base del ITEVI incorporando esos productos, pero ese no va a ser el gran dinero. Te mejora la eficiencia recaudatoria, es cierto. Empiezas a estrechar el margen y empiezas a ser más efectivo el cobro, pero eso no te va a dejar mucho dinero. Entonces, si tú quieres dinero, tú vas a tener que grabar o a los pobres fuertemente o a los ricos.
Entonces esas son las opciones que tenemos. A los pobres no. Entonces o es a los pobres o es a los ricos. ¿Ya? Obviamente todo esto una vez de clara, y quiero insistir esto, claras, contundentes muestras de una mejora en la calidad del gasto y que la población perciba que hay avances en la ejecución de ese gasto. Y en la ejecución, el de llamados a concursos, la transparencia, el redirigir el gasto hacia lo social, hacia salud y hacia educación. Entonces, ese es el dilema que tiene, digamos, una reforma tributaria. Cualquiera no quisiera estar en los zapatos del presidente electo. Vamos a una pausa y regresamos.